Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. Bienvenidos al episodio 356 y estamos en el día 18 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar de los problemas globales, ¿no? Y la resolución de estos problemas globales. En este sentido, ayer hablamos de la cultura popular y claro, dentro de esta cultura popular existe lo bueno y lo malo como construcción simbólica de opuestos, ¿no? Donde en lo popular se cree que Israel es el bueno y Palestina es el malo, ¿no? O Ucrania es el bueno y Rusia es el malo. Evidentemente, por la cultura popular que se hizo en películas con la Unión Soviética y como películas estadounidenses de soldados que iban a la lucha contra los rusos, o el mismo Rocky Balboa que peleaba con el ruso que era malo, había matado a tal persona. Entonces se crea toda una construcción simbólica de lo malo y el bueno, ¿no? ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Y claro, los conflictos globales como las guerras, las tensiones geopolíticas, las crisis migratorias, las disputas ideológicas, los choques culturales, no solo son fenómenos políticos y económicos, sino que también plantean preguntas filosóficas. Por ejemplo, cualquiera de estas puede preguntarnos o puede autogenerar una pregunta de qué es la justicia en un mundo interconectado, ¿no? ¿Qué es lo justo en este mundo globalizado? ¿Y cuál es el valor de la vida humana frente a los intereses de poder en una guerra, por ejemplo? Y es posible hablar de una ética universal en un contexto de diversidad cultural. Hay mucha cultura que está diversificada y claro, una ética universal sería lo ideal, ¿no? Por eso yo siempre trataba y trato a veces con el límite de lo que, bueno, no el límite, sino con el tiempo que acontece y con las menos distracciones que puedo tener, hablar sobre buscar las intuiciones morales, ¿no? Siempre ha sido terminaré haciendo todas las cosas que me propongo, ¿no? Pero las intuiciones morales las he buscado durante mucho tiempo. Intuiciones morales que ya traté unos sesgos en filosofía contextual. Puedes revisar ese libro y no lo he subido completo, ¿no? Completo está para pagar, ¿no? Pero voy a subirlo gratuitamente. Y entonces ese tipo de intuiciones morales se supone que ocurrirían en el hombre, y claro, todos tendríamos esta intuición moral, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, la compasión que tenemos a los bebés o la protección que tenemos a los bebés se encuentra neurocientíficamente en el cerebro, ¿no? En la amígdala, que nos hace querer proteger a un bebé. Pero hay ciertos estudios donde no está desarrollada en personas con alguna psicopatía. Y claro, ahí hay un tipo de diversidad a nivel científico, ¿no? A nivel de neurotransmisores. Evidentemente, en este sentido, tendríamos que encontrar algo mucho más profundo para hablar de un tipo de ética universal que resuelve el problema de la diversidad cultural y los problemas éticos del mundo. Y claro, es la misión que estamos tratando de hacer. Y claro, la filosofía desde la actualidad desde la antigüedad hasta la actualidad ha ofrecido marcos siempre conceptuales para pensar la paz, para pensar la guerra, para pensar la convivencia entre pueblos
Ya Platón y Aristóteles hablaban de esto, ¿no? Reflexionaban sobre la mejor organización de las polis y la mejor forma de gobierno, ¿no? Y la legitimidad de la violencia también. Y Kant también imaginó, ¿no? la posibilidad de una paz perpetua, ¿no? En su libro La paz perpetua, evidentemente, y mediante instituciones internacionales se inspiró la ONU en Kant, en las ideas kantianas, ¿no? Y pensadores más actuales como Hannah Arendt o Habermas o Martha Nussbaum han analizado los conflictos desde perspectivas de derechos humanos, ¿no? Desde los derechos humanos o desde la democracia deliberativa. Y claro, también han hablado sobre la justicia social con no se me olvidó el nombre, ¿no? Pero no quería hablar de él, que es John Ralph, ¿no? La teoría de la justicia social. Evidentemente, en un mundo que está marcado por esta globalización, esta interdependencia, crear un mundo más justo es lo ideal, ¿no? Y la reflexión filosófica sobre estos conflictos emergentes, urgentes que salen, tienen que tener una causa, ¿no? Y la filosofía tiene que explicar esta causa y tiene que buscar la salida a estos problemas. Y claro, las alternativas que se han podido encontrar son la cooperación mutua, la reconciliación, la construcción de un orden internacional más justo. Entonces la filosofía se convierte en este puente entre la teoría y la praxis, ¿no? La teoría ofreciendo un horizonte crítico, reflexivo, que se encuentra en lo lejano, pero si hacemos cosas nos vamos acercando día a día a ese horizonte. Y en las contradicciones del presente, por ejemplo una guerra, una guerra que se hace por la paz, evidentemente no tiene ningún sentido, es una contradicción completamente no bizarra, sino es una incoherencia a nivel cognitivo, a nivel cultural, pero que es impuesta y nosotros somos ajenos a prestarle atención y a reflexión sobre esto, ¿no? Y claro, la filosofía crítica trata de responder, ver las causas, solucionar las causas, y lo ideal sería que haya organizaciones mundiales éticas, ¿no? Esas organizaciones mundiales éticas, y que eso es muy interesante, ¿eh? Estoy hablando ya como mi profesor. Esto es completamente interesante porque podríamos hacer un tipo de ONU, pero a nivel ético, ¿no? Para resolver problemas, buscar soluciones a las contradicciones sociales, pero a nivel internacional, ¿no? Una cooperación mutua entre muchos académicos, científicos y filósofos y demás, y hacer este tipo de organización internacional para el beneficio o la solución de problemas sociales a nivel internacional, a nivel mundial. Y esto es completamente, sería clave, ¿no? Pero evidentemente es algo que iría en contra de intereses ya predispuestos a ciertos fines. Y claramente esto mueve un tipo de cultura popular, ¿no? Porque el que tiene la mayor cantidad de prensa va a decir cualquier cosa, y claro, como llegan más personas, tiene más influencia en la co-construcción de un sentido simbólico sobre lo que se está hablando, sobre lo que se está transmitiendo o queriendo transmitir. Y bien, podemos entonces ver que la filosofía es este puente entre la teoría y la praxis, ¿no? Que modifica una sociedad hacia un mejor rumbo. Y claro, los enfoques filosóficos, las distintas perspectivas de la filosofía, vimos como la filosofía hablaba desde el existencialismo, epistemología, ética, metafísica, ontología, filosofía de la mente. O sea, es un conglomerado muy amplio de ramas y que tienen esta influencia en la construcción de nuevos conocimientos y, bueno, no de nuevos conocimientos, sino de una expansión de conciencia, ¿no? Por ejemplo, una persona
vive una vida tranquila y claro, pero no sea, bueno, ya vive una vida tranquila, pero en un ordenamiento sistemático común y de pronto se da cuenta de que existe un tipo de estructura simbólica que justifica su tranquilidad, ¿no? Y claro, lo correcto es analizar esta estructura simbólica, pero lo que hace la gente es ignorar esta estructura simbólica y seguir con esa vida, ¿no? Y claro, esto es algo muy interesante, porque la libertad de la persona, el libre albedrío de esta persona, la convoca a no conocer un poco más sobre esta estructura simbólica que justifica su existencia plena, ¿no? Y claro, la filosofía, como es expansiva de conciencia, muestra esto, ve los errores, las mejoras, y claro, abre una nueva perspectiva, y la persona que decide ver esta nueva perspectiva tiene un mundo más amplio de entender el mundo. Y claro, llega un tipo de plenitud al comprenderlo todo, pero evidentemente en esta comprensión, aparentemente entre comillas de todo, llega a la conclusión de que hay una estructura mucho más abarcante, ¿no? Y que se puede proyectar a otra estructura super abarcante, que básicamente está en una co-construcción de sentido para él, porque recordemos que vivimos en estos sentidos diferentes, como hablé hace 3-4 capítulos, ¿no? Todos tenemos un sentido de la realidad, pero es diferente a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en el penthouse de un edificio súper alto, tiene y claro, se dedica al trading, a la inversión en bolsa, tiene un sentido diferente a una persona que no voy a decir que lo opuesto, sino que está en una posición mucho más del día a día, por ejemplo, ¿no? Y claro, son sentidos, tienen sus propios sentidos de interpretar el mundo, una coherencia interna propia, las dos personas, pero coinciden en que ambos viven una estructura mucho más grande simbólica, ¿no? De sentido mucho más amplio, por ejemplo, alimentación, vestimenta, familia y demás, ¿no? Política, bueno, eso son dispersiones estas. Sin embargo, eso es lo que trata de no de resolver, sino que se trata de explicar, porque esta apertura de conciencia es muy importante, ¿no? La apertura de conciencia no solo va a unificar estos dos mundos, sino que va a quitar la separación entre lo bueno y lo malo, lo diferente y lo propio, entre este tipo de separación de sentidos, ¿no? Entrar en un sentido mucho más universal y abarcante y entender más, ¿no? Entender más, no solo a uno mismo, sino que al otro también, pero no solo al otro también, sino que a su contexto en general también, al sentido en general. Y claro, este es un principio de libertad, ¿no? Esto es la libertad misma, que nace primero en uno, después se va desembocando en profundidades mucho más internas, ¿no? Y bien, entonces, a lo largo de la historia, la filosofía siempre ha desarrollado un tipo de bloque uniforme sistemático, y claro, estaba en constante diálogo con las tradiciones filosóficas Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, después viene Ockham con el nominalismo, y claro, nos pasamos a los patrísticos, a la escuela helénica, y claro, hay mucha filosofía, muchas escuelas, muchas corrientes que ofrecen respuestas diversas a problemas a preguntas generales, ¿no? A problemas generales que siempre se ha tenido a lo largo de la humanidad. Y si bien no recuerdo, sí recuerdo los problemas que tenían en la antigua Grecia, o en la antigua Roma, son los problemas que tenemos hoy día, ¿no? Corrupción, guerras, conflictos políticos, delincuencia, falta de moralidad. Entonces hay muchas cosas que
que se repiten, ¿no? Y claro, la filosofía tratando de responder y dando solución por tiempos, por periodos, llega a no completar su misión, ¿no? A no completar su misión porque muchas veces no es escuchada o también no es aplicada, ¿no? Entonces cada enfoque filosófico que daba respuestas daba también una manera de interpretar el mundo, ¿no? Y esa manera de interpretar el mundo evidentemente corresponde a un tipo de ética o moralidad, ¿no? Pero a la vez corresponde a un tipo de epistemología, ontoepistemología, y claro, llega a una intercepción donde no concuerda, ¿no? O sea, me refiero a la interpretación del mundo que uno puede tener filosóficamente, no concuerda con los hechos del mundo. O sea, si tú tienes una perspectiva del mundo donde tienes una vía recta, por eso tienes un sentido propio, ¿no? Tienes un sentido propio, pero el otro sentido de otra persona va en contradicción con cómo interpretas tú el mundo. Y evidentemente esta dicotomía, esta intercepción hace que esta sea objeto de estudio para la filosofía. Y claro, la filosofía trató muchas veces de, por medio de estas escuelas, imponer o que aprendamos una interpretación del mundo correcta para tener una actitud hacia la vida mucho más plena, mucho más pacífica. Y claro, así resolver los problemas de la humanidad también mediante la interpretación del mundo. Y claro, ahí surge el racionalismo, ¿no? Este racionalismo donde se confiaba en la razón y la razón era la fuente de certeza de un yo que existe y piensa, es lo primero, y de ahí se construimos todos, todo lo que podemos conocer exteriormente. Ya se estaba haciendo una interpretación del mundo, ¿no? Diferente a la escolástica que decía, bueno, no que decía, ¿no? Sino que la Biblia era el libro único y la iglesia era la repartidora de conocimiento, sabiduría y certezas, ¿no? Y claro, ahí se tenía este problema de interpretación, ¿no? Bueno, claro, había interpretaciones distintas de varias religiones que tenían la misma misión, compartir el evangelio. Y claro, en el racionalismo y claro, abarca todo este componente interpretativo del mundo hacia el individuo, ¿no? Y el individuo ya es libre de interpretar el mundo tal como él concibe. Y claro, llega a tal punto de caer en un solipsismo, no de manera extrema. Solipsismo es cuando yo pienso que todo lo demás es como yo pienso, ¿no? O sea, yo estoy acá y creo con certeza de que no existe nadie, solo yo, y que todos alrededor mío están en un tipo de imaginación mía y que yo soy el personaje principal de todo este juego. Este solipsismo evidentemente llega a su máxima expresión en la modernidad, con las distintas manifestaciones de identidad, ¿no? Identidad. La persona que se cree un gato, por ejemplo, constituye todo esto, ¿no? A tener este sentido propio de sí mismo, que es único, abarcante, inevocablemente cierto, con certeza misma en sí, para pensar que todos la tienen que percibir como gato, ¿no? Un solipsismo ocurre ahí. Y claro, el sentido de las demás personas, el sentido de la filosofía, ya hablamos que es una extensión de conciencia, con este entendimiento del sentido en general, se pierde, ¿no? Y claro, el empirismo surge no por esta consecuencia, sino por la desconfianza que la razón puede llevarnos. O claro, hay un límite para la razón, y claro, los empiristas surgen ahí y privilegian más la experiencia sensible, ¿no? La experiencia sensible de
existe y vamos a interpretar el mundo mediante lo que estamos tocando, lo que estamos experimentando, y porque esto es lo que estamos experimentando nos puede engañar, ¿no? La razón nos puede engañar, pero estoy hablando con mi profesor, la razón nos puede engañar, pero los sentidos no. Los sentidos no nos pueden engañar porque estamos viviendo siempre en un tipo de sentido pleno de materia y sensibilidad constante que está cambiando y nosotros estamos interactuando con ella. Y evidentemente llega el idealismo y dice, ya, la vista te puede engañar porque puedes estar en un desierto deshidratado y puedes ver una ilusión de una isla con agua y te acercas y no hay nada, ¿no? Y claro, no te puedes fiar en los sentidos. Entonces de ahí surge el idealismo que concibe la realidad como una construcción del pensamiento, ¿no? Una construcción del pensamiento, toda la realidad es una construcción de la mente, y claro, tiene justificación diciendo que este mouse, por ejemplo, lo ha construido alguien imaginando un mouse, o esos lentes lo han construido alguien que se ha imaginado unos lentes. Y claro, ha surgido de una imaginación, ha surgido de un pensamiento, y por eso todo el mundo se ha construido y la sociedad se ha construido de esta forma. Y claro, tiene sus... Perdón. Apareció un tipo de anuncio del antivirus. Y bien, entonces... claro, no te puedes fiar en los sentidos, pero ahora tienes que darte cuenta que cada construcción que hay en la sociedad, en el mundo, ha sido pensado por alguien, ¿no? Y claro, la naturaleza ha sido siempre el problema. Ya, puedo entender que este teclado ha sido inventado en una mente, se ha imaginado y se ha construido tal como lo pensaba, ¿no? Pero ¿qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con las montañas? ¿Qué pasa con los ríos, no? Y surge el idealismo trascendental. Bueno, el término correcto es este idealismo espiritual, ¿no? Donde se menciona que básicamente el espíritu absoluto se manifiesta en las cosas materiales, ¿no? Se manifiesta en la naturaleza, con Schilling podemos ver esto, se manifiesta en la historia con Hegel, por ejemplo, y claro, se manifiesta en el arte también como forma de creación, ¿no? Como forma de creación, y que esa misma creación que hace el hombre también la haría Dios mediante la naturaleza. Y claro, luego, bueno, eso es una interpretación del mundo, porque estamos hablando de las distintas formas en que interpretamos el mundo, y evidentemente la filosofía trató de expandir la conciencia hacia darle un sentido general a cada sentido particular y contradictorio que había en el mundo. Y claro, con el empirismo, el racionalismo, el idealismo hasta ahora, vemos cómo trataban de solucionar no solucionar, trataban de ampliar este sentido para que todos tengamos una interpretación correcta del mundo y vivir de forma pacífica, armoniosa. Y luego, claro, viene el materialismo, que impone un acento más concreto y un acento más físico, ¿no? Físico histórico. Y claro, el materialismo diría pues que existen estos procesos materiales que condicionan a lo social. Existen los procesos materiales que han condicionado la construcción de sociedades, y que estas sociedades se han materializado, bueno, no se han materializado en el sentido de co-construcción de materia, sino que se han materializado en el sentido de ordenamiento, en el sentido de creación de instituciones, en el sentido de creación de cosas en el mundo para hacer la manufactura, la construcción de cosas, y claro, ponen acento en lo material más que en lo ideal, ¿no? Y claro, todo crea una meta narrativa donde ellos mencionan que siempre hubo este conflicto entre ricos y pobres, esclavos y ricos, y que el esclavo siempre hacía cosas y el rico no las hacía, y el materialismo que está relacionado más adelante con el fisicalismo, desarrollarían que todos son conexiones neuronales, que todo está hecho de materia y la materia es primero. Claro, ponen este acento concreto en lo físico, ¿no? Y claro, tienen esta interpretación del mundo.
Y claro, es la interpretación del mundo que se asocia con el capitalismo, porque el capitalismo tiene principio la co-construcción de cosas en el mundo, la co-construcción de instrumentos para el hombre, ¿no? Y claro, esta co-construcción de instrumentos para el hombre son materiales casi siempre. Y evidentemente, al ser materiales, tiene este enfoque materialista, ¿no? Y esto es de lo que se habla muy poco, ¿no? De que el capitalismo tiene como base el materialismo. Y claro, están en caminos separados, pero los ha unificado. Está este principio común de interpretar el mundo de forma material y construir un sentido que ha sido abarcante, que estaba solucionando problemas, pero hay problemas ideológicos que no puede solucionar, y por eso ocurren las guerras. Entonces tenemos que cambiar la interpretación del mundo para solucionar estos sentidos opuestos, ¿no? El sentido de una persona, el sentido de otra, y claro, expandir la conciencia hacia un sentido mucho más completo, mucho más abarcante, ¿no? Mucho más que nos haga interpretar el mundo de forma pacífica. Y claro, desde la búsqueda de fundamentos universales, que era el idealismo, el racionalismo, hasta las corrientes contemporáneas que cuestionaban la noción de una verdad universal, como el empirismo o el materialismo, o claro, la epistemología, el fin de la posmodernidad, que es el fin de las metanarrativas, conllevan a ver cómo vamos a estudiar los diferentes enfoques hoy en día, ¿no? Y qué aplicación filosófica le vamos a dar al mundo, y que esto nos va a permitir conocer los supuestos que van a guiar nuestra forma de pensar, que van a guiar nuestro actuar en el presente, y así los enfoques filosóficos construyen un mapa de diversidad intelectual y se convierten en este laboratorio de ideas que nos sirven para comprender mejor los dilemas del presente, ¿no? Y resolver también estos dilemas del presente, evocando siempre una expansión de sentido mucho más amplia. Y en la historia de la humanidad, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, los casos de éxito y los desafíos han sido fundamentales, porque había esta relación entre pensamiento y acción, ¿no? Y claro, hay muchos casos como el marxismo-leninismo, el marxismo específicamente, que nunca se ha dado, pero se puede hablar de marxismo-leninismo que llegó a un desafío mucho más grande, ¿no? Un fracaso. Y las ideas liberales tuvieron un poco más de éxito, pero igual traen problemas también. Y podemos entonces entender que la filosofía, lejos de reducirse a la especulación abstracta, también se ha interesado en comprender qué significa el progreso, ¿no? Cómo vamos a medir el progreso, qué significa triunfar, y de qué manera los obstáculos van a moldear nuestra experiencia humana. Y claro, el éxito puede ser visto como la realización del ideal, ¿no? Ya sea en ciencia, en arte, en política, en la vida individual, pero también plantea interrogantes, ¿no? ¿El éxito para quién? ¿El éxito para quién, no? Para una persona el éxito puede ser ser el presidente del Perú, pero evidentemente, o el éxito puede ser millonario, o el éxito puede ser tener una casa, o el éxito puede ser tener una familia. Entonces, ¿qué criterios le vamos a agregar a la palabra éxito, no? Y claro, ya hablamos de los sentidos distintos de las personas, y pasa lo mismo con el planteamiento del éxito, la superación. En cada persona es diferente, ¿no? Y del mismo modo, los desafíos no son únicamente objetivos externos, sino que son internos, ¿no? Porque se construyen mediante un sentido ya prefijo en uno mismo, ¿no? Que puede ser heredado, que puede ser aprendido por la cultura, y que entra en juego muchas veces en dilemas éticos, ¿no? En dilemas éticos, en crisis de sentido, en tensiones internas que invitan a repensar el rumbo de la existencia, y claro, desde las hazañas narrativas en los mitos antiguos
hasta los logros tecnológicos contemporáneos, cada caso de éxito ha acompañado, ha sido acompañado de un desafío, ¿no? De un desafío que ponía a prueba los ideales de ese tiempo. Y claro, en este sentido el análisis filosófico no solo busca celebrar los logros, sino también profundizar en las dificultades que conlleva este logro, señalando que el éxito o el desafío forman parte de este proceso dialéctico que impulsa el desarrollo de la humanidad, ¿no? Tal como lo vimos en Hegel, ¿no? Que existe esta tesis que sería un problema, que sería un tipo de vida normal, la antítesis que sería un tipo de guerra por la libertad o por cualquier cosa, una síntesis que sería la solución, y esta solución impulsaría el desarrollo de la humanidad, del espíritu absoluto, siendo mayor libertad. Sin embargo, podemos mencionar que tiene este enfoque interpretativo de un idealismo. Y como vimos con el racionalismo, empirismo, idealismo, materialismo, tiene problemas también que tiene que resolver. Y claro, estudiar estos enfoques no es un ejercicio académico solamente, ¿no? Sino que es reconocer los supuestos que van a guiar el debate actual, que van a guiar nuestro pensar, que van a guiar nuestro actuar en el mundo, en el presente. Y claro, estos enfoques filosóficos son el mapa de la diversidad intelectual del laboratorio gigante que nos van a servir para comprender el mundo y guiarlo hacia un destino mucho más favorable para todos. Y claro, forma parte de un progreso humanitario, ¿no? De un progreso, si hablamos de dialéctico ya estaremos agregando el idealismo, ¿no? Por eso usar términos específicos corresponde a un tipo de interpretación del mundo, ¿no? Estaremos hablando de un proceso humano, de un desarrollo humano. Y claro, los conflictos globales cada vez están en aumento, ¿no? Como por ejemplo la alimentación o el hambre, ¿no? El hambre como objeto de estudio. Y claro, hay muchos teóricos que hablan de la pobreza, como por ejemplo en Perú, Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, que hablaba de el hambre o de la pobreza, ¿no? Como una manifestación del amor por los otros. Claro, Gutiérrez era sacerdote, teólogo, y claro, hablaba de la pobreza como una manifestación del amor hacia Cristo, ¿no? Y es algo muy, bueno, no sé si que es debatible, ¿no? Porque conlleva un cierto tipo de análisis a todo lo que se dice en filosofía. Sin embargo, la solución y el surgimiento de conflictos globales no solo es el hambre, sino que es la crisis ambiental también, y es también las migraciones, y es también la tecnología y el avance y los países subdesarrollados, y esta parte globalizante del desarrollo del capitalismo. O sea que es algo que se va renovando. Hay muchos conflictos globales que emergen como consecuencia de desarrollos tecnológicos, de desarrollos sociales, de desarrollos ideológicos, que evidentemente la filosofía tiene el papel de resolver y llegar a un punto, llegar a un punto de solución, ¿no? Llegar a un punto de interpretación correcta de lo que está pasando, y mediante la interpretación correcta de lo que pasa, brindar una solución. Y claro, con la cultura popular, que está relacionado a los conflictos globales, ¿no? Porque la cultura popular tiene este enfoque, como vimos en distintas, en la música, en el cine, en los cómics, en la moda, en todo lo que constituye Internet.
podemos ver que la cultura popular influye mucho en cómo interpretamos nosotros el mundo, ¿no? Constituye este espacio en donde se debaten, se transforman ideas, se crean valores nuevos, se crean visiones del mundo, ¿no? Y en este sentido la filosofía encuentra en la cultura popular un aliado para resolver estos conflictos globales, y claro, es un terreno fértil para reflexionar sobre la identidad, sobre el poder, sobre las guerras, sobre la ética, sobre la libertad, sobre la sociedad contemporánea y sus problemas, ¿no? Y claro, dar una solución a estos conflictos globales. Y claro, acá hay un punto muy importante, es que si la filosofía entra en la cultura popular, deja de ser académica y deja de tener este rigor casi científico, ¿no? Bueno, es un rigor mucho más, claro, es un rigor casi matemático. Y claro, lejos de ser algo trivial, la filosofía unida con la cultura popular ha demostrado ser un espejo de preocupaciones colectivas, reflexionar sobre la vida cotidiana, y lo académico ha sido un tipo de repensar en lo que ya se había pensado, repensar en lo que muchos filósofos habían interpretado de la realidad y se acopla muy bien con el presente, ¿no? Y como estos filósofos en el pasado trataban de resolver estos problemas que evidentemente muchas veces no concuerdan con el presente, ¿no? Porque la tecnología evidentemente ha hecho un giro drástico en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Y claro, ahí viene Heidegger con el Gestalt, y claro, nos dice que esta tecnología, esta técnica, llevaría al humano a perderse a sí mismo, ¿no? En sentidos muy básicos de estos términos. Y claro, nos abriría nuevos espacios en fenomenología también, ¿no? Donde estar frente a una pantalla scrolleando termina siendo un tipo de estar en el mundo en un estado muerto, en un estado inerte, ¿no? De ilusión, porque es diferente que yo esté en el mundo y me conecte con mi vida, y que estar en el mundo y me conecte con lo que scrolleo o la identidad virtual que creo también. Evidentemente ese es un problema también de un conflicto global, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo donde Facebook te daba la opción de apoyar una causa, ¿no? Poner en tu foto de perfil apoyo a Palestina, apoyo a tal organización, apoyo a este país, ¿no? Y claro, esto se ha prohibido por la misma ética, ¿no? Que crea más conflicto entre estas identidades digitales, que evidentemente tendría que no crear conflicto o separación, sino que tendría que crear paz, unificación, y por eso lo han sacado también, ya no se permite eso. Y claro, entonces la filosofía está incluida en esto también, en esta resolución de conflictos globales, y claro, como mencioné antes, este organismo mundial de ética vendría la responsabilidad de solucionar los conflictos globales. Evidentemente tiene que ser algo que se va a construir en el futuro. Y nada, llegamos al final de este episodio, amigos. Llegamos al final de este episodio y vamos a estar con el mismo código. Ya tienen el código. Voy a poner en la pantalla principal el código para que lo activen por 7 días. Y es una aplicación que está muy interesante, sobre todo para los que están haciendo una tesis, una investigación. Tiene muchas cosas y vamos a agregar más cosas más adelante. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Bendiciones a todos. Conózcanse a sí mismos. Ya saben que conózcanse a sí mismos es preguntarse qué pienso, qué siento, cómo actúo, y tomar conciencia de sí mismos, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.